Hola, ¿cómo están todos ustedes? El instructor FIDE Gerardo Hernández nuevamente para comentar partidas interesantes, clásicas de todos los tiempos. Volvemos a ver una partida de Pablo Morphy, quien ya lo habíamos mencionado en su biografía anteriormente, nació en Nueva Orleans en 1837 y tuvo la oportunidad de jugar en el primer congreso norteamericano, es decir, en el primer torneo internacional de ajedrez en la ciudad de Nueva York, el año 1857. Este congreso, que nunca antes se había efectuado en Norteamérica, se inauguró la tarde del 5 de octubre de 1857 y el juego comenzó al día siguiente, el 6 de octubre. Los 16 competidores en el torneo principal fueron Allison, Kaltrop, Fiske, Fuller, Kennicott, Nock, Lichtenstein, Marache, Mick, Montgomery, Morphy, Paulsen, Perrin, Raphael, Stanley y Thompson, todos residentes en dicho país, aun cuando Lichtenstein nació en Prusia, Marache en Francia, Fuller, Perrin, Stanley y Thompson en Inglaterra, y Paulsen había llegado a Alemania apenas hacía 3 años. El torneo concluyó el 10 de noviembre, terminando Morphy en primer lugar, Paulsen en segundo, Lichten en tercero y Rafael en cuarto. El sistema adoptado fue similar al del torneo de Londres de 1851, ignorándose completamente las partidas entabladas. Finalmente, Pablo Morphy ganó. La partida que veremos a continuación corresponde al tema Un rey expuesto en el centro del tablero, magistralmente explotado por Pablo Morphy. La partida fue jugada en la primera ronda, la primera vuelta en el torneo de Nueva York, el 6 de octubre. Su rival Thompson lleva las piezas blancas. James Thompson nació en Londres en 1808, llegó a los Estados Unidos en 1815, en su visita a Europa en 1840 y en 1850 ganó la mayor parte de aproximadamente 100 partidas, recibiendo peón y salida contra Kieseritzky. En la época del Chess Congreso era propietario de un restaurante en Nueva York. Murió en 1870 en la ciudad de Nueva York. Muy interesante la partida donde este jugador Thompson comete errores imperdonables, donde su rey va a quedar expuesto en el centro del tablero y Pablo Morphy nos va a mostrar la forma correcta de explotar dicha ventaja. Morphy con las piezas negras responde con E5, las blancas inician su desarrollo convencional y con esto se inaugura lo que es el sistema de apertura italiana. Hay diferentes respuestas. La respuesta que adoptan las blancas acá es un gioco piano, es un desarrollo suave y tranquilo, sin un ataque impulsivo, ni una toma del centro, simplemente abre líneas para el resto de las piezas, el alfil del flanco de dama, y las negras aprovechan de desarrollar rápidamente sus piezas. Y ahora, esta precaución que hace Morphy estaba de más. En la época se jugaba, pero lo correcto era D6, dando salida inmediatamente al alfil del flanco de dama. Y si el blanco respondía con alfil G5, H6, y sin mayor inconveniente, porque el rey de las negras todavía no se ha enrocado, por lo tanto podrían estos peones avanzar en algún momento si es propicio para el ataque hacia el flanco rey, según la disposición del enroque de las blancas. Pero esa era lo que hoy en día se juega sin mayor inconveniente. Pero en esa época esa era la jugada normal. Y ahora un error de las blancas. Vuelven a mover la misma pieza sin haber terminado, que ya había sido sacada al inicio, sin haber terminado su desarrollo, vuelven a mover una pieza que ya había sido desarrollada. Estos movimientos, cuando uno mueve una misma pieza que sin haber terminado su propio desarrollo, esas movidas tienen el carácter de iniciativa y tienen que ser plenamente justificada. En este caso no se justifica este movimiento por parte de las blancas, lo cual va a ser castigado por las negras. Las negras juegan un tanto pasivo, D6, siendo que la jugada correcta era D4 tocando el centro, ya que el caballo que estaba en C6 abandonó el control de la casilla D5, por lo tanto ese golpe central era muy bueno.
pero Morphy continúa con su plan, se desarrolla, sostiene el peón del rey. El blanco inicia una preparación, ya sea tanto para sacar el alfil de casillas blancas, buscando refugio en la casilla C2, o posteriormente en un momento dado avanzar con el peón de D3 a D4. Las negras se enrocan, tomando providencias para evitar la clavada del alfil de casillas blancas de las negras. Morphy retira su alfil, con lo cual da claras muestras de que va a iniciar una contrachance en el flanco rey, moviendo el peón del alfil. Es decir, saca el rey para que no quede en jaque, digamos. Caballo G3, siendo que la jugada más exacta era alfil B3, y si caballo G7, G4, oponiéndose a la apertura de líneas, ya que el rey blanco todavía está en el centro y conviene mantener cerradas las líneas. En este caso, las blancas cometen un error instructivo que será aprovechado magistralmente por el conductor de las piezas negras, Pablo Morphy. Caballo H7. Y acá las blancas hacen dama C2, siendo que lo correcto hubiese sido alfil E3, inmediatamente pidiéndole explicaciones al alfil que está en C5 y cubriendo esa gran diagonal que va a causar estrago para las blancas. Dama C2, F5, y ahora el blanco captura, esperando la siguiente respuesta de las negras. Alfil por F5, caballo por F5, torre por F5, D4, ganando en el cambio. Nótese que la dama blanca de C2 ataca la torre en F5 y el peón de D4 ataca el alfil en C5, lo cual sería una ganancia para las blancas. ¿Se habrá equivocado Pablo Morphy al hacer esta jugada? Bueno, E por F5 y ahora, muy bien, D5. Ataca el alfil que está en C4, el cual tiene que perder un tiempo, retroceder, y ahora, sin tomar en cuenta el peón que está en F5, avanza con su peón central, aprovechando que el rey blanco está en pleno centro del tablero y está quedando expuesto al ataque de las piezas menores negras. D por E, D por E, y ahora lo mejor que tenían las blancas era caballo por E4, asumiendo todos los problemas que se vienen, pero dentro de todo era el mal menor. No aciertan a ver las amenazas de las negras y sacan el caballo y lo llevan a la casilla G1, con lo que viene esta contundente jugada: caballo, E4, E5, amenazando un jaque y haciendo perder el enroque definitivamente a las piezas blancas. Alfil E3 rápidamente movilizando y oponiéndose a la posición que tiene el alfil negro en la casilla C5 por la amenaza que tendría sobre la casilla F2 conjuntamente con la torre que está en F8. Pero esto llega un poquito tarde. Caballo D3 jaque, obligando al rey a moverse. Rey E2, cambiando los alfiles ahora, eliminando un defensor. Y la dama entra tranquilamente en el flanco de rey, obligando al blanco a tomar medidas, pero que ya son infructuosas. Caballo por E4, dama por E4, dama por D3, dama por G2 jaque. Nótese que el rey quedó totalmente expuesto al ataque de la dama negra, donde el rey no tiene jugada satisfactoria. Rey D1, ya el rey queda con la dama en la misma columna donde el negro podría, ¿no es cierto?, tratar de ganar la dama al colocar la torre en D8. Pero viene esta
estupenda jugada alfil por F5, dama E2, y después de dama por E1, se cae toda la estructura defensiva de las blancas. Pablo Morphy crucificó a su oponente en esta partida, demostrando la clara diferencia que tenía en sus conceptos ajedrecísticos con respecto a sus rivales. Una hermosa partida donde se explotó magistralmente la falta de desarrollo de las piezas blancas y la contundencia del buen desarrollo de las piezas negras. Una partida que es interesante volverla a ver, analizar, para ver cómo Morphy sacaba provecho de estas pequeñas ventajas que finalmente se traducían en una contundente victoria. Una hermosa partida de Pablo Morphy, y seguiremos viendo partidas de este extraordinario jugador porque nos permite ver cómo se juega con las piezas en el ajedrez en los juegos abiertos. Yo insisto nuevamente en los jóvenes alumnos que están comenzando sus prácticas en el juego ciencia para que vean estas partidas por la forma tan extraordinaria que tenía Morphy de conducir estos juegos. No nos olvidemos que es un jugador del año 1857, o sea, Pablo Morphy tenía 20 años al jugar este evento. Posteriormente él jugó 2 años más en Europa y derrotó a todos sus rivales, demostrando que era el mejor jugador del mundo, indiscutible. Y posteriormente se retiró por diversos motivos de carácter personal y no siguió en la práctica del juego del ajedrez, pero nos legó este extraordinario mensaje de sus hermosas partidas para beneficio de toda la afición mundial del ajedrez, que hasta el día de hoy seguimos disfrutando de estas joyas ajedrecísticas de Pablo Morphy. Muchas gracias a todos por la asistencia virtual y espero que todos se sigan cuidando muy bien en estos duros momentos de la pandemia en carácter mundial. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias.